Para hablar de América Latina, ver cómo estamos, cuáles son los desafíos y también los riesgos en la región, estamos con Jorge Sad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, quien participó en la elaboración del primer índice de riesgo político de América Latina 2021. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Martín, buenos días a todos y feliz Navidad también a Sí, quienes nos feliz están viendo. Navidad, se termina el año y tenemos mucho para hablar justamente de este índice, así que para partir y a modo general, cuéntenos sobre este índice, más o menos de qué se trata y si podemos sacar conclusiones. La verdad, Martín, es que nosotros hace 2 años veníamos dando vuelta de que había una necesidad en América Latina de generar un índice por una organización latinoamericana y que sistematizara todas estas amenazas, temas que uno escucha, ve en las conferencias, los debates, las investigaciones, y eso derivó en este índice de riesgo político en el que participaron casi 4.000 personas, 120 expertos de la región, y donde de un total de 10, las personas tenían que señalar 5 riesgos políticos y darles orden de importancia. Y eso derivó en este primer índice que obviamente nos irá acompañando todos los años y será un insumo para quienes toman decisiones, para los gobiernos, para las empresas, para los mercados. O sea, la persona consultada decía cuál creía que era el riesgo que más veía latente en la región. De los 10 tenía que elegir 5 y de esos 5 tenía que darle orden de importancia. Y luego nosotros, con ese orden de importancia, ponderamos y generamos un listado que, fíjate, Martín, fue bastante coincidente entre el público general y los 120 expertos de América Latina que consultamos. ¿Y qué encontraron, así a grandes rasgos? A grandes rasgos hay 3 elementos transversales a los riesgos. El primero es el desafío de gobernabilidad en América Latina. Hoy día para los gobiernos es mucho más difícil llegar a acuerdos, relacionarse con los otros poderes del Estado, como son el Congreso. El segundo es este creciente debilitamiento del Estado de Derecho, que también viene acompañado con esta nueva amenaza de la violencia. Y el tercero es de corto plazo, cómo los países van a adoptar las mejores medidas para la recuperación económica. Eso cruza, en términos generales, los 10 riesgos políticos. Y ahí, entre esos tres riesgos, ¿existen factores comunes que se puedan explicar? Un primer factor es lo que yo llamo una tormenta perfecta, de que el próximo año, cuando hablemos de esta, entre comillas, pandemia social, los efectos que deja este 2020, las personas van a demandar mucho más del Estado, en educación, en salud, en planes sociales. Recordemos que los países han hecho esfuerzos fiscales muy importantes este año, pero por otro lado, los estados van a tener menos margen fiscal debido al esfuerzo que han hecho este año. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar las mayores demandas, pero a la vez el menor margen de acción que van a tener los estados? Y eso se ve nítidamente en el informe. Lo segundo es que América Latina, antes de la pandemia, viene con un estancamiento económico en los últimos 6 años. De hecho, el año pasado fue la región que menos creció en el mundo. Ese estancamiento económico ha ido directamente de la mano con el aumento de frustración, de expectativas no cumplidas y de el incremento de las protestas, lamentablemente los 2 últimos años acompañada de violencia. Entonces, la violencia como un elemento que amenaza la democracia aparece también en este índice de riesgo político. Y lo último, más aplicado a los negocios, es cómo esta situación de, podríamos decir, de debilidad institucional genera menos certeza para los negocios, para la inversión, menos estabilidad en las reglas, menos predictibilidad y cómo eso puede influir en los flujos de capitales que va a traer América Latina y sus países. Y además todo esto acompañado con un contexto de pandemia, de incertidumbre. Exactamente, pandemia, incertidumbre, y luego ya vienen otros factores que son otros riesgos interesantes de mirar. El gran conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, que va a seguir creciendo, cómo América Latina va a navegar en esas aguas, ciertas tensiones fronterizas, el tema migratorio, muy importante, que hasta el 2019 era prioridad en la agenda pública y que la pandemia de alguna manera lo ha desplazado a un segundo plano, pero yo les aseguro que una vez que vayan los países retomando cierta normalidad, este tema va a volver a ser de las principales preocupaciones a nivel de los gobiernos y de la agenda pública. Antes de profundizar en eso, ustedes en el índice hablan de un triple shock en América Latina, sanitario, económico e institucional, y que eso tendría impacto en la incapacidad del Estado de dar respuestas a las demandas sociales. ¿Por qué pasa eso? El primer choque económico, el que explicamos, Martín, que es el estancamiento en el que ya venía la región y que de acuerdo a la CEPAL, si este año América Latina cae del orden del 8%, sería la década que menos crecería la región en 7 décadas, en 70 años.
lo cual no deja de ser un factor determinante. Ahí está el choque económico. El shock sanitario es lo que todos conocemos, América Latina dentro de los epicentros de contagio, niveles de muerte y todo lo que ha generado la pandemia. Y el tercero, que es muy de fondo, que es el choque institucional, que ya hace años vemos que hay un deterioro en el nivel de confianza en América Latina, en los gobiernos, en la democracia y en la política en general. Y esa, sin lugar a dudas, constituye una amenaza, es un terreno fértil para líderes populistas, más autoritarios, y está también muy marcado en muchos países por los escándalos de corrupción. Si tú me dices un ejemplo, lo que ocurrió con Odebrecht en Brasil y que ha involucrado a más de 10 países de nuestro hemisferio. Hay un desafío ahí en la capacidad del Estado de enfrentar Claro, hay un de la desafío de ciudadanía, ¿no? capacidad, exacto, de capacidad del Estado, de menores niveles de confianza, de lo que se espera de las agencias públicas y en definitiva, si bien la democracia sigue siendo el sistema más apoyado, vemos también un deterioro en los niveles de apoyo a la democracia. Entonces, cuando nos preguntamos por qué surgen líderes populistas, aun cuando sean elegidos, ojo, democráticamente, es porque ofrecen de alguna manera un quiebre o una revelación frente a este establishment político e institucional que hoy día está desplomado en cuanto a sus niveles de confianza. Hay un espacio ahí a las soluciones fáciles, al populismo. Claro, la solución fácil, la ventaja política a corto plazo, pero que produce en definitiva costos de largo plazo para el bienestar y progreso de los países. Y algo hablamos al principio sobre la situación migratoria, que es uno de los grandes temas que se venía hablando antes de la pandemia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la crisis migratoria que hay en América Latina? En la crisis migratoria, recordemos Chile, el año 2018, cómo este tema copaba las portadas de la prensa. Lo que ocurre es que está muy marcado por Venezuela. Se estima que Venezuela puede llegar a cerca de 5 millones de migrantes. Luego tenemos la situación de Centroamérica, Honduras, Nicaragua y en menor medida El Salvador y Guatemala. Centroamérica siempre ha tenido un problema de desplazamiento, de búsqueda de expectativa. Pero el tema es el siguiente. Hoy día la pandemia ha desplazado ciertas preocupaciones, ciertos problemas que venía enfrentando la región, pero sigue siendo un riesgo latente y a medida de que los países vayan recuperándose y flujos migratorios se vayan reubicando en la región, el caso de Venezuela y países donde el mercado laboral quede muy resentido, vamos a tener nuevamente este fenómeno de flujos migratorios inorgánicos, difíciles de absorber por los estados y va a volver a ser una prioridad en las preocupaciones de los países, una prioridad, digamos, política y social. Eso es interesante, además considerando el escenario que se podría generar post pandemia, una vez que ya se solucione, esperemos no en tanto tiempo más, ahí como que podría quedar el escenario. Claro, hoy día tenemos cerca de 10 millones de inmigrantes en la región, pero también no olvidemos que quienes emigran también buscan otras latitudes, Europa, el propio Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo se van a producir esos movimientos, sumado a este país que podríamos llamarle un estado fallido como Venezuela, que va a seguir, si las cosas siguen como las estamos viendo, va a seguir muchas personas saliendo de ese país lamentablemente y buscando un mejor horizonte en Chile, en Brasil, en Colombia, en los países donde los flujos migratorios venezolanos se han ido moviendo. Además de lo que ya hemos conversado, ¿qué otras cosas interesantes encontraron en este índice? Hay un tema interesante geopolítico, podríamos decir, que está ubicado en el octavo lugar, que es, sabemos que hay una rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China que va más allá de lo comercial, cruza lo tecnológico, crecientemente lo militar, las inversiones, etc. Hasta el momento, ¿qué ha hecho América Latina con Estados Unidos y China? Ocupar o aprovechar lo mejor de los dos mundos. La alianza estratégica, histórica con Estados Unidos y profundizar las relaciones comerciales con China. Pero lo que advierte el índice es que en este mundo que va a ser crecientemente bipolar, hay situaciones donde Estados Unidos principalmente va a llamar a definirse a los países de América Latina. Lo hemos visto en el 5G, lo hemos visto en temas de tecnología, lo vimos con la administración de Trump, incluso acá en Chile. Entonces la pregunta es, ¿cómo los países están considerando en su política exterior este escenario global más bipolar? Este es un tema que el mundo occidental no ha podido resolver, es complejo. La Unión Europea está debatiendo el mismo tema, qué hacer con China, con este ascenso global del gigante asiático, y se indica acá como un riesgo político, no inmediato, no principal, pero sí una alarma, una luz amarilla de cómo los países se preparan para ese escenario geopolítico cada vez de mayor enfrentamiento.
¿Y qué pasa ahí con la política exterior de los países de la región, considerando esto mismo que usted decía de la guerra comercial y la competencia digital? Hasta el momento lo que han hecho los países es abrazar la inversión extranjera china, que no solamente en la industria extractiva, sino que hoy día está en sectores estratégicos, lo hemos visto en la energía, está en el mundo agropecuario, en alimentos, está diversificado. Y lo que han hecho los países que necesitan, países como Chile, países de América Latina, necesitan inversión extranjera, es aceptarla. El tema es cómo eso puede tensionar una relación histórica con Estados Unidos, y los países están mirando el tema, pero todavía no han tomado ninguna definición, considerando además que América Latina no es el epicentro de este conflicto geopolítico y tampoco le conviene tomar partido en términos generales por una u otra potencia. Volviendo ya más al informe global, ¿qué consideraron una vez que lo elaboraron como riesgo político para hacer este índice? Bien, riesgo político es un concepto que existe hace muchos años. Nosotros indicamos que hay prestigiadas organizaciones internacionales que año a año publican los riesgos globales. E incluso mencionan América Latina, pero nosotros creíamos que había que hacer un zoom latinoamericano y por una organización de la región. Riesgo político son todos estos eventos, condiciones políticas que afectan la toma de decisiones de gobiernos y del sector privado. Y el riesgo político, así como hay riesgos económicos, como hay distintas variables que analizan los mercados, los gobiernos, es un concepto que cada vez toma más fuerza y que nosotros creíamos que era importante ponerlo a disposición de la comunidad desde la Universidad Católica y desde el Centro de Estudios Internacionales para que los tomadores de decisión, de una manera ordenada y sistematizada, vayan viendo cuáles son los riesgos, cuáles son estas alarmas que se prenden en la región, que en este caso están pensadas para el 2021 y que podremos ir haciendo un seguimiento y un monitoreo en el año y luego el 2021 comparar cómo se comportó en relación a lo que advertíamos en el índice de este año. Y ver más o menos cómo funcionó, o sea, si se dio Exactamente. Cómo una funcionó, porque especie son de... riesgos y los riesgos hay que mezclarlos con probabilidades y por lo mismo hay que ver si en definitiva lo que señalaron las personas llegan a concretarse o son los riesgos que van a marcar a nuestra región el 2021. En el índice también, lo comentamos al principio, el segundo punto, habla de nueva ola de protestas violentas. ¿Qué podría explicar este fenómeno? Tuvimos violencia o olas de protestas violentas en Chile, en Ecuador, en Bolivia. ¿Qué podría explicar este fenómeno? Cada país tiene sus distintas razones. Bolivia fue la polémica elección presidencial del año pasado que derivó en que Evo Morales tuvo que salir del país. En Ecuador estuvo relacionado a las exigencias del Fondo Monetario Internacional con su subsidio a los combustibles. Cada país tiene sus distintas razones, pero el elemento común es que si tú ves los últimos 6 años de América Latina, que han sido de un estancamiento económico, que ha promediado un crecimiento cercano al 1%, en comparación a la década del 2000, donde creció mucho más la región, hay una relación directa entre ese estancamiento económico y el aumento de protestas, y en los últimos 2 años acompañada de violencia. Entonces, está relacionado a una crisis de expectativa, un malestar de las personas respecto a su situación personal, y a la vez con una preocupante, cada vez mayor incapacidad de los estados, de los países, de procesar estas diferencias por la vía institucional. Porque la violencia se escapa de la vía institucional, se escapa de los acuerdos políticos, y eso obviamente se ve con preocupación porque las democracias no saben defenderse frente a la violencia y las sociedades siempre van a tener diferencias. Lo importante es cómo procesan y canalizan esas propias diferencias, que hoy día la violencia se transforma en un actor que va acompañando o va instigando este tipo de situaciones. Algo mencionaron ustedes en el índice, que estas manifestaciones tampoco tenían liderazgos claros, ni respondían a hechos concretos, como puntuales. Claro, esto lo vimos muy nítido en Chile y se vio también de una u otra forma en Perú, en Costa Rica, que no hay un petitorio claro, no hay un conjunto de voceros claramente identificable, no hay un trasfondo tan fuerte ideológico, sin perjuicio que grupos políticos tratan de alguna manera empaquetarlo ideológicamente. Entonces este conjunto de emociones, de protestas, por decirlo de alguna manera, inorgánicas, difíciles de procesar, o son hoy día un desafío para los gobiernos. Pero fíjate, Martín, que esto se viene viendo con el cambio social que tuvo Latinoamérica en los 2000, donde millones de personas pasaron de la pobreza a una clase media frágil,
pero eso también significó un cambio en sus demandas sociales, políticas, económicas, y la impresión es que los estados, más allá de los gobiernos de turno, siguen operando con una lógica de una sociedad pasada. No es fácil modernizar el Estado, no es fácil actualizarlo, pero vemos que las sociedades fueron cambiando, fueron sofisticándose sus demandas, pero los gobiernos y los estados en general siguen más bien con una lógica pasada y con dificultad de leer estas demandas. Y ese es un elemento común que vemos en las manifestaciones en distintos países. Son estados que al final no se pueden hacer cargo de las demandas actuales. Claro, no se pueden hacer cargo o tienen una incapacidad estructural de hacerse cargo. Por eso todo este discurso de las reformas del Estado, de la modernización, que suena muy etéreo, poco atractivo para gobiernos que tienen duraciones acotadas, es fundamental, porque hay situaciones que van mucho más allá de un gobierno de turno y hemos visto que las crisis han impactado a gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda en una región que es como un péndulo, que así como se le habló de la marea rosa cuando fundamentalmente tenía líderes de izquierda, luego se habló de un giro a la derecha y hoy día nuevamente se habla de que está yéndose hacia la izquierda. Entonces, ese elemento político con el tema del Estado es muy interesante para analizar los riesgos políticos. Y en estas manifestaciones de las que estamos hablando, ¿qué rol pueden cumplir las redes sociales? Las redes sociales son fundamentales porque han generado una inmediatez, una falta de intermediación, que en el pasado tú tenías intermediarios que facilitaban quizás procesar estas diferencias, ha facilitado la coordinación de cualquier tipo de actividad masiva y que obviamente los gobiernos están adaptándose, están tratando de procesarlo, que hablar del Estado que sigue funcionando muchas veces con lógica antigua. Entonces las redes sociales generan esta amplificación de emociones, ya sea de malestar o también pueden ser de noticias positivas. Es un elemento, un factor determinante que claramente marca los principales riesgos políticos de este índice del Centro de Estudios Internacionales. Y sobre este índice, y viéndolo de manera general, conociendo las opiniones, cuáles son las principales preocupaciones, ¿existe algún diagnóstico que ustedes hayan elaborado o más o menos cuáles van a ser los principales desafíos en el corto plazo? O sea, ¿qué es lo que hay que atacar primero? Sí, lo primero es corto plazo, recuperación económica. Desde el punto de vista de riesgo político, ¿cuáles son las políticas públicas adecuadas que van a estimular la recuperación económica en la región? Porque si tú ves este índice, nosotros advertimos que también había un deterioro en el proceso de elaboración de las políticas públicas. Esto lo han dicho las agencias clasificadoras de riesgo, lo hemos visto, si lo llama a nivel nacional, en lo que ha pasado en las discusiones legislativas, donde se utilizan ciertos resquicios para tratar de burlar la Constitución, etc. Entonces, ¿cuáles van a ser esas políticas públicas? ¿Van a ser acertadas o van a comprometer la recuperación económica? Eso es el cortísimo plazo. Lo segundo es cómo el Estado va a fortalecer la capacidad de proveer servicios públicos básicos, salud, educación, el tema de las pensiones, por supuesto, pero en el corto plazo, salud, especialmente por la pandemia. Y lo tercero, que es un diagnóstico más de largo plazo, cómo los países de la región van fortaleciendo sus instituciones, porque hoy día vemos que el Estado de Derecho está más debilitado, vemos que los niveles de confianza son bajos y vemos que instituciones claves como el Poder Judicial, los gobiernos, Poder Legislativo, están teniendo cada vez menor apoyo. Jorge, si una persona quiere saber más de este primer índice de riesgo político de América Latina 2021, ¿cómo lo puede hacer? Yo invito, Martín, a todos los que nos están viendo hoy día en EMOL a ingresar a www.ciuc.cl. Ahí está el reporte y está también en todas las redes sociales del Centro de Estudios Internacionales, porque la idea de esto es hacer una contribución a la comunidad, a la sociedad, para que pueda informarse sobre los principales riesgos que puede enfrentar Chile y América Latina en general. Los invitado entonces a revisar este índice. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Jorge. Que tenga un excelente fin de año. Muchas gracias también y aprovecho de desearle feliz Navidad a todos. Y nosotros los dejamos invitados a seguir conectados en emol.com.